¿Calendario azteca? Hmm, Así no se le dice y aquí te vamos a decir por qué. Comencemos por el significado de calendario. Calendario viene del latín calendarium, que era como los romanos le decían a los libros de contabilidad. Los romanos medían el tiempo en ciclos lunares. Una calenda era una luna nueva, y era en ese momento cuando se tenían que pagar las cuentas o tributos al imperio. La escultura mexica no se limita únicamente a esa funcionalidad. En realidad, explica muchísimo más la relación del Sol con la Tierra. Observemos. En el centro tenemos el rostro de Tonatiuh, o el Sol. En el primer disco tenemos los 20 días que nos corresponden directamente a nuestra cuenta del tiempo, es decir, Tonalpohualli. Arriba de estos 4 tonales tenemos estos 4 triángulos que representan rayos solares, indicando los 4 años del ciclo mexica. Estas pequeñas esferas en el siguiente disco representan el número de lunas llenas durante un año, y las esferas superiores los ciclos de Tlahuizcalpan-Tecutli, o mejor conocido como Venus. En resumen, podemos entender que esta piedra en realidad nos está contando la manera en cómo el Sol se relaciona con nuestra Tierra, con la Luna y con el planeta más cercano a nosotros.